Jóvenes y señoritas de séptimo año, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a una nueva clase, pero antes quiero hacer un paréntesis para hacer un reforzamiento de la clase anterior, que hubieron varias dudas. Yo les agradezco mucho a todos los que me consultaron, que fueron varios, y hay algunos que todavía no me lo entregan, a lo mejor están con duda, entonces sería bueno que ahora las aclararan, ¿ya? Es súper importante que yo lamentablemente a veces no les puedo contestar inmediatamente porque he tenido muy bajo el internet estos días, no sé qué pasa con las antenas, y me llega, se me va, a veces le estoy contestando, se me corta, entonces no es porque yo no les quiera contestar, como a mí la tía Pati me decía en la tarde que qué me pasaba, que no había contestado. No es que no quiera, es que no pude contestar, pero a varios les contesté, incluso le mandé unos libros. Pueden también mandarme su correo, yo le puedo mandar más antecedentes en el correo porque los WhatsApp a veces se saturan mucho. Así que el que quiera mandar el correo, ningún problema. Ahora yo incluso a una niña le ofrecí, a una compañera, una videollamada. Yo los puedo llamar por WhatsApp con videollamada para que así se les aclare más, mostrándoles a lo mejor. Bueno, esta tarea consistía en que en la parte de abajo del mapa que teníamos habían varios conceptos. Por ejemplo, decía África Oriental, 4,5 millones de años atrás. ¿Qué pasó ahí? Eso era lo que ustedes tenían que hacer. ¿Qué pasó en esa época, en esa parte? África Oriental, 250.000 años atrás. También, ¿qué pasó ahí? Estrecho de Beringer, 15 a 10.000 años atrás. Secano Oriente, 8.000 años atrás. Y Mesopotamia, 4.000 años atrás. Eran hitos históricos que ustedes tenían que poner. Por ejemplo, yo se los di a varios ejemplos. En África Oriental, ¿qué pasó? ¿Qué surgió ahí? Los primeros homínidos, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaban esos homínidos? Los Homo sapiens. ¿Qué podrían haberme puesto estas características? ¿Cómo tenían? ¿Qué le había pasado? Que se acuerda que tenían los brazos más largos, entonces que se le había agrandado el cerebro, que caminaban de pie, que era una de las cosas más importantes. Eso es lo que debieran haberme puesto. Y así sucesivamente, todas las otras, había que buscarlo hacia atrás en el libro. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasó en el estrecho de Beringer? ¿Ah? Que era la entrada, ¿cierto?, de los primeros hombres a América. Si necesitan alguna otra aclaración, me lo pueden volver a preguntar. Y la última de abajo era una opinión más de ustedes. ¿Ah? ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde su origen a las primeras civilizaciones? ¿Cómo cambió? ¿Cómo fue evolucionando? Cambió física y también cambió en su forma de vida, en la relación que tenía con su medio ambiente, ¿cierto? Ahora decía, piensa que conoce la sociedad pasada, qué le permitía. Estas las últimas son opiniones de ustedes. Ustedes tienen que pensar cómo puedo pasar eso. Bueno, no me alargo más porque si no va a ser la clase muy larga. Pero eso era principalmente, como les digo, si aún persiste duda para que me entreguen ese trabajo, me lo pueden hacer. Pero ahora nos vamos al legado que nos dejan las civilizaciones, la cultura del Mediterráneo, y vamos a ver la cultura greco-romana. ¿Qué quiere decir greco-romana? Grecia y Roma. Específicamente vamos a ver Grecia, ¿ya? Vamos a ver específicamente Grecia. Ay, sí. Los griegos fueron un pueblo mediterráneo. Eso quiere decir que estaban en torno al Mediterráneo. Se llamaban helenos porque había un antepasado muy famoso y por eso se pusieron ese nombre. En el siglo, ¿qué siglo es ese? 8. En el siglo 8 a.C.,
habitaban en cientos de ciudades, o sea, habitaban en varias ciudades. Era bastante grande esta civilización. En la cuenca del mar Egeo, así como también en algunas zonas costeras del mar Mediterráneo y del mar Negro. Los griegos desarrollaron una de las más brillantes civilizaciones en la antigüedad, alcanzando su apogeo en el siglo V a.C. ¿Ya? Era el mayor brillo que ellos tuvieron fue en esa época. Aquí tenemos la ubicación que tienen esta civilización. ¿Ya? Ahí tenemos la ubicación de ellos. Y aquí estaban los griegos. Dice después que estaban, aquí ya estaban, ahí estaba el mapa, ¿cierto? Ahora se los nombré para que así les quedara más clarito. Al sureste del continente europeo, estaban en Europa, ahí se notaba que estaban en Europa, ¿cierto? En el extremo sur de la península de los Balcanes, en el mar Egeo por el este, en el mar Jónico por el oeste, en el mar Mediterráneo y en la isla Creta por el sur. ¿Se dan cuenta que era bastante grande para gobernar un país así? Una civilización. Bueno, ellos fueron bastante inteligentes y era un terreno muy montañoso y era lejos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se organizaron en polis. ¿Qué eran las polis? Eran ciudades en las cuales se ubicaban cerca de el mar. ¿Ya? Las polis eran ciudades. Estas ciudades... Ay, que se me corre esta cosa. Déjenme correr esto que me está tapando. Las polis eran ciudades-estado. O sea, ¿por qué eran estados? Porque eran autónomas, se mandaban solitas, constituidas por una ciudad y su territorio, con sus propias leyes y autoridades. Tenían su propio gobierno, su propio ejército, la economía, la legislación, pero ¿qué era lo que los hacía que pertenecieran a la cultura? Justamente eso, su cultura, la lengua, el sistema de escritura, los dioses y las tradiciones. Eso era lo que los hacía que pertenecieran a la cultura greca. Aquí tenemos los componentes de una polis. Tenían un lugar grande para sus reuniones, que era el Partenón. También tenían la Acrópolis, después el Ágora y el área rural. ¿Se dan cuenta que el área rural igual estaba al lado de los pueblos, de las polis? Aquí tenemos la organización social, ¿cierto? Que son los hombres libres, los metecos y los esclavos. ¿Quiénes eran cada uno de ellos? Los hombres libres, como su nombre lo indica, eran varones libres, nacidos en Atenas, alcanzaban la ciudadanía plena una vez cumplido el servicio militar. Si no, no tenían la ciudadanía. Los metecos eran hombres extranjeros libres que vivían más o menos permanente en la ciudad, no tenían derecho político, ellos no podían ejercer ningún cargo. Y luego venían los esclavos, no tenían derecho político, eran propiedad de su dueño y éste tenía completo dominio sobre ellos. Aquí hay algunas imágenes, ¿cierto?, de los extranjeros, de los esclavos. Las mujeres no tenían tampoco muchos derechos. Y los ciudadanos comunes y corrientes. Y esa es todo su trabajo. ¿Cuál es, ahora me dirán ustedes, y cuál es la tarea? La tarea es, ustedes van a hacer de la materia que yo les di y de la que está en el libro respecto a esta cultura, un pequeño cuestionario, 5 preguntitas, 5 solamente, y las van a contestar. El cuestionario va a ser bastante enriquecedor porque no todos van a hacer las mismas preguntas. ¿Ya? No olvidarse que esto lo tenemos
más o menos en la página 70, 69, 70, 71, ¿ya? Del texto. Así que esa es su tarea, sin olvidarse, vamos a hacer ese trabajo. Espero su trabajo hasta la otra semana y buenas noches. Les mando esta noche el trabajo por el internet.